El aire en motores de prestigio era tan denso y caro que parecía poderse cortar con un cuchillo. Olía a cuero italiano recién curtido, a cera de carnauba y, sobre todo, a una arrogancia tan pulida como el mármol del mostrador. En el centro del salón, bajo una cúpula de cristal como si fuera el corazón de un rey antiguo, descansaba una transmisión de titanio para un coche de carreras clásico, una pieza de ingeniería tan compleja y bella que parecía una escultura. Era un santuario dedicado al dinero y al poder, y cada cliente que paseaba por sus suelos de granito negro era un sumo sacerdote de ese culto. Fue en este altar de la opulencia donde apareció Clara, una hereje en un templo sagrado. Su mera presencia era una disonancia, una nota equivocada en una sinfonía perfecta. Sostenía el asa de su mochila raída con una mano que delataba horas de trabajo manual, sus botas gastadas contrastando violentamente con el brillo impecable del lugar. El gerente, Ricardo, la observó acercarse con una mueca de asco apenas disimulada, como si un insecto hubiera osado arrastrarse sobre su mesa de comedor. La humillación no fue una daga sutil, sino un martillo brutal. Ricardo dejó que el silencio se estirara, disfrutando del espectáculo de la joven claramente fuera de lugar, admirando la transmisión con una reverencia que, en su opinión, no le correspondía. Cuando Clara finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de un anhelo desesperado, Ricardo sonrió. No era una sonrisa amable, sino el destello de los dientes de un depredador. Se inclinó sobre el mostrador de mármol, su costoso reloj de oro brillando bajo las luces halógenas, y dejó caer las palabras con el peso de una sentencia. «Tú no tienes nivel para esta pieza». La frase resonó en el silencio casi religioso del concesionario, cada sílaba cargada de un desdén venenoso. Su risa, aguda y cruel, la siguió, rebotando en las paredes de cristal y acero. Era un sonido que despojaba, que degradaba, diseñado para hacerla sentir pequeña, insignificante, un error en su mundo exclusivo. Clara se quedó inmóvil, el color drenando de su rostro, sintiendo las miradas de los otros clientes ricos como agujas físicas clavándose en su piel. Ricardo no se detuvo ahí. Vio la oportunidad no solo de despachar una molestia, sino de ofrecer un entretenimiento macabro a su clientela. Con un gesto teatral, llamó la atención de los hombres de negocios que examinaban un Ferrari cercano. «Señores, un momento de diversión, por favor». Su voz goteaba un sarcasmo espeso y dulce. «Esta señorita», dijo, alargando la palabra con burla, «cree que su bolsillo o su conocimiento le dan derecho a preguntar por la HKS7. Imaginen la audacia». Las risitas cómplices se extendieron por la sala como una plaga. Ricardo caminó alrededor del mostrador y se paró junto a Clara, examinándola de arriba a abajo. «Mira esas manos», continuó, su voz ahora un susurro audible para todos, «cubiertas de grasa, y esa ropa. ¿Saliste de una zanja para venir aquí? Este lugar es para ganadores, niña, para gente que construye imperios, no para quienes cambian aceite. Vuelve a tu mundo, donde perteneces». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para pulverizar su autoestima frente a una audiencia que se deleitaba con su sufrimiento. La humillación era un espectáculo en pleno apogeo. El aire estaba cargado con el perfume de la crueldad, y Clara era el centro de la arena. Podía sentir el peso de su juicio, la certeza de que la veían como algo menos que humana, un simple objeto de diversión pasajera. Esperaban lágrimas, una huida avergonzada, una súplica. Esperaban que se quebrara bajo el peso aplastante de su desprecio colectivo. Por un instante, su cuerpo entero tembló, sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el asa de su mochila, el único ancla en ese mar de hostilidad. Ricardo sonrió, creyendo haber logrado su objetivo. Había reafirmado el orden natural de su universo, los ricos y poderosos en la cima, y los demás, invisibles, en el fondo. Pero entonces, algo cambió. Un fuego lento y antiguo se encendió en lo profundo de los ojos de Clara, una llama que la humillación no podía extinguir, sino solo avivar. El temblor cesó, su espalda se enderezó casi imperceptiblemente. El circo de la arrogancia había alcanzado su punto máximo.
todos esperando la caída final, hasta que ella, en lugar de romperse, comenzó a calcular. Antes de continuar con esta historia de justicia y revelarte el arma secreta que Clara estaba a punto de desatar, queremos hacer una pequeña pausa. Dinos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos llena de energía saber hasta dónde llegan nuestras narrativas de triunfo. Y si alguna vez te has sentido subestimado o juzgado por tu apariencia, comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos que este canal sea un refugio para todos los que luchan por ser vistos por lo que realmente valen. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque lo que estás a punto de presenciar es una lección magistral de inteligencia y dignidad que transformará por completo el tablero de juego. Créeme, te quedarás sin aliento con el final de esta historia y la forma en que Clara no solo gana, sino que reescribe las reglas del juego para siempre. No te muevas, la verdadera batalla está por comenzar. Para el mundo, Clara era solo una silueta anónima de 24 años, definida por un mono de mecánico descolorido que alguna vez fue azul y unas botas de trabajo cuyas suelas contaban más historias de esfuerzo que cualquier libro. Sus manos, a pesar de su juventud, parecían pertenecer a otra generación, pequeñas y ágiles, pero con la grasa obstinadamente incrustada bajo las uñas y en los pliegues de su piel, un estigma para los limpios y un emblema de honor para los que entienden el lenguaje del acero. No era suciedad, era un testimonio. Cada mancha era una noche en vela, cada callo un problema resuelto, cada uña rota una lección aprendida en el frío y solitario taller que llamaba hogar. Su apariencia no era un descuido, sino la armadura de una vida dedicada no a las apariencias, sino a la esencia de cómo funcionan las cosas. Era invisible para hombres como Ricardo, porque ellos solo veían la superficie, incapaces de comprender la profundidad que se escondía bajo aquella fachada de humildad y trabajo duro. La motivación de Clara ardía con la intensidad de una fragua. Su padre, el legendario Miguel Alves, un nombre que en los círculos de carreras clásicas se susurraba con la misma reverencia que el de un santo, ahora era prisionero de su propio cuerpo. Una enfermedad neurodegenerativa, cruel y metódica, le había robado la fuerza de sus manos, la precisión de su vista y la capacidad de caminar. Lo había confinado a una cama en una pequeña habitación trasera, donde los trofeos oxidados y las fotografías descoloridas de sus días de gloria eran un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Clara no solo luchaba por pagar un tratamiento experimental, que era una luz parpadeante en una vasta oscuridad, luchaba por devolverle a su padre una pizca de la dignidad que la enfermedad le había arrebatado, por demostrarle que su legado no moriría en silencio junto a él, sino que rugiría una vez más. Huérfana de madre desde muy pequeña, el mundo de Clara había sido el taller. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella jugaba con llaves inglesas y pistones. El olor a gasolina y aceite caliente era su aroma de infancia. El rugido de un motor bien afinado era su canción de cuna. Su padre no solo le enseñó a cambiar una bujía, le enseñó a escuchar el corazón de una máquina, a diagnosticar sus dolencias como un médico ausculta a un paciente. Le transmitió una filosofía, que cada motor tenía un alma, una historia, y que un verdadero mecánico no solo reparaba piezas, sino que restauraba sueños. El taller no era un simple lugar de trabajo, era su escuela, su patio de recreo y el santuario donde se forjó el vínculo inquebrantable entre un padre y su única hija, una alianza sellada con grasa y dedicación. Cuando la enfermedad golpeó, el estruendo del taller fue reemplazado por un silencio pesado y opresivo. Las herramientas, antes extensiones de las manos de su padre, ahora colgaban en las paredes como reliquias de un tiempo pasado, acumulando una fina capa de polvo y tristeza. Para Clara, ese silencio era un grito ensordecedor. Ver a su héroe, el hombre que podía dar vida al metal inerte, reducido a una completa dependencia, fue la herida más profunda de su vida. Fue en ese silencio donde Clara hizo una promesa. No dejaría que el legado de su padre se desvaneciera en el olvido. No permitiría que la obra maestra de su vida, el coche de carreras que habían construido juntos y que ahora yacía en pedazos,
se convirtiera en chatarra. Se convertiría en sus manos, en sus ojos y en su voluntad de luchar. El coche era más que un vehículo. Era la suma de todas las esperanzas de su padre. Un chasis clásico de los años 70 que él había rescatado del óxido y sobre el cual había planeado construir la máquina de carreras perfecta. Ahora, desmantelado en el centro del taller, parecía el esqueleto de un gran animal prehistórico. Cada pieza que Clara había logrado encontrar y restaurar era un paso más cerca de resucitarlo. Solo faltaba una, la transmisión HKS-7, una joya de titanio, la pieza final y más esquiva del rompecabezas. Vender ese coche a un coleccionista obsesionado, que ya había hecho una oferta astronómica, no era solo un plan de negocios, era la única vía para financiar el tratamiento experimental en Suiza. La única posibilidad de que su padre volviera a sentir el sol en su rostro fuera de la ventana de su habitación. La verdadera arma secreta de Clara no estaba hecha de acero, sino de un conocimiento casi sobrenatural, forjado en la soledad y la desesperación. Su educación formal terminó pronto, pero su aprendizaje real apenas comenzaba. Empezó con la biblioteca de su padre, estanterías repletas de manuales técnicos de los años 70 y 80, con el papel amarillento y quebradizo, y las páginas manchadas por las manos de su mentor. Noche tras noche, bajo la luz de una única bombilla colgante, Clara no solo leía, sino que devoraba esos textos. Memorizaba diagramas de cableado tan complejos como mapas celestiales y aprendía las tolerancias de metales que ya no se fabricaban. Estudiaba las notas escritas a mano por su padre en los márgenes, pequeños secretos y trucos que ningún otro mecánico en el mundo conocía. Pronto, los manuales en español no fueron suficientes. Las piezas más raras y la tecnología más avanzada provenían de Alemania y Japón, y la información crucial estaba encerrada en idiomas que ella no comprendía. Pero la necesidad es la madre de la inventiva. Con un viejo teléfono móvil cuya pantalla estaba surcada por una telaraña de grietas, descargó aplicaciones gratuitas de traducción. Pasaba madrugadas enteras, fotografiando página por página los manuales extranjeros y pasándolos por el torpe traductor, descifrando frases como Sundzeit.Verstellung y Kebian Barubutaimingu con una paciencia de monje. Mientras el mundo dormía, Clara estaba construyendo un puente lingüístico hacia un conocimiento perdido, palabra por palabra, diagrama por diagrama, en un esfuerzo sobrehumano impulsado únicamente por su amor y determinación. Su búsqueda la llevó a las catacumbas digitales de Internet, foros de ingeniería olvidados, cuyos diseños web parecían fósiles de una era pasada. Eran lugares habitados por ingenieros jubilados, puristas gruñones que despreciaban a los novatos. Al principio, sus preguntas eran ignoradas o ridiculizadas. ¿Otra niña que quiere jugar a los mecánicos? Pero la persistencia de Clara, la precisión técnica de sus dudas, comenzó a llamar la atención. Demostraba un nivel de comprensión que no cuadraba con su perfil. Lentamente, algunos de aquellos viejos lobos de mar de la ingeniería comenzaron a responder, primero con monosílabos, luego con párrafos enteros, reconociendo en ella una chispa de genialidad pura, un hambre de conocimiento que les recordaba a ellos mismos en su juventud. Su santuario de estudio era un caos organizado de sacrificio. Vídeos granulados de pruebas de motores, digitalizados de viejas cintas VHS, se reproducían en bucle en su portátil, mientras ella escuchaba con auriculares baratos, tratando de distinguir la sutil diferencia de sonido entre una válvula bien calibrada y una con una desviación de 1/100ª de milímetro. La cafeína barata era su combustible, y el amanecer a menudo la encontraba dormida sobre un diagrama de flujo de un sistema de inyección de combustible. Este conocimiento no era teórico, era práctico, sensorial, grabado en su mente a través de una inmersión total. Ella no solo sabía cómo funcionaba un motor, sentía sus ritmos, anticipaba sus fallos, entendía su lenguaje secreto como si fuera su lengua materna. Así que cuando Clara se plantó frente a Ricardo en aquel concesionario de lujo, no era una niña indefensa y asustada, era una erudita disfrazada de trabajadora,
una estratega que había pasado años preparándose para una guerra que nadie más sabía que se estaba librando. La arrogancia de Ricardo, su desprecio público, no eran más que ruido de fondo. Él veía un mono descolorido. Ella llevaba una armadura invisible de conocimiento enciclopédico. Él veía manos sucias. Ella sabía que esas manos podían identificar una aleación de metal por el tacto. Él creía estar humillando a una pobretona, pero en realidad, sin saberlo, acababa de desafiar a la persona más peligrosa que podía haber encontrado. Alguien que no tenía nada que perder y que poseía un secreto capaz de derrumbar todo su mundo de cristal. Ricardo, el gerente, no era un hombre que disfrutara de una victoria silenciosa. La humillación, para él, era un arte escénico, y la presencia de Clara, en lugar de disminuir, se había convertido en una ofensa personal, un desafío a su autoridad impecablemente vestida. El desprecio inicial ya no era suficiente. Necesitaba un aplauso, un coro. Con la grandilocuencia de un maestro de ceremonias de un circo barato, se apartó de Clara y levantó las manos, su reloj de oro macizo destellando como una señal. «Señoras y señores, estimados clientes, les ruego un momento de su valiosa atención», proclamó con una voz que, aunque pretendía ser jovial, estaba afilada como el cristal roto. El murmullo educado del salón se desvaneció, y todos los ojos, curiosos y crueles, se volvieron hacia la improbable pareja formada por el ejecutivo y la joven mecánica, creando un escenario instantáneo en medio del lujo. La multitud se congregó, atraída por el aroma de la condescendencia como tiburones a la sangre. Eran hombres con trajes que costaban más que el coche de Clara, con zapatos pulidos que nunca habían pisado nada más sucio que una alfombra persa. Eran mujeres envueltas en seda y joyas, cuyos rostros eran máscaras de aburrimiento perpetuo, que ahora se animaban con un brillo de malicia. Se acercaron no con prisa, sino con un deambular perezoso, como si estuvieran observando a un espécimen exótico en un zoológico. Sus sonrisas eran finas, sus miradas evaluadoras, desnudando a Clara de su dignidad con una eficiencia clínica. Formaron un semicírculo opresivo, un muro humano de riqueza y privilegio que la atrapó contra el mostrador de mármol frío. Convirtiendo el concesionario en una jaula de cristal, Ricardo se deleitó con la atención, hinchando el pecho. Paseó frente a su audiencia cautiva, deteniéndose para colocar una mano paternalista y condescendiente en el hombro de Clara, un gesto que la hizo estremecer. «Señores, sean testigos de un pequeño divertimento», exclamó, su voz resonando con falsa camaradería. «Esta señorita», dijo, saboreando la pausa, «insiste en que posee los medios, o quizás el conocimiento, para adquirir la transmisión HKS-7, una pieza única en el continente. Como bien saben, una oleada de risas ahogadas recorrió el círculo. No era una risa alegre, sino el sonido seco y despectivo de aquellos que se saben superiores, un sonido que afirmaba su pertenencia a ese club exclusivo y la exclusión absoluta de Clara. Era un ritual de reafirmación social, y ella era el sacrificio. La humillación se convirtió en un deporte de espectador. Un hombre de negocios corpulento, con un puro sin encender entre los dientes, le susurró algo al oído a su compañero, quien soltó una carcajada ruidosa. Una mujer alta y delgada levantó su copa de champán en un brindis silencioso y burlón en dirección a Clara, sus labios curvándose en una sonrisa de puro desdén. Los propios empleados de Ricardo, antes serviles y profesionales, ahora se unían al coro con sonrisas nerviosas, ansiosos por alinearse con el poder, por demostrar que ellos también entendían la broma. Clara se sentía como un animal acorralado. Las luces brillantes del techo se sentían como los focos de una arena, y cada rostro en la multitud era un juez y un verdugo, todos unidos en el placer compartido de ver a alguien de fuera ser puesto en su lugar. Incomodado por la estoica quietud de Clara, por su negativa a llorar o a suplicar, Ricardo decidió intensificar el ataque, volviendo su atención a los detalles de su apariencia para el deleite de su público. «¿Han visto estas botas?», preguntó, señalando con un dedo manicurado. «Creo que mi jardinero usa unas más elegantes». La multitud rió a la señal. «¿Y esas manos, llenas de grasa? Quizás piensa pagarnos en mugre y aceite usado».
¿Qué opinan? ¿Aceptamos esa moneda en motores de prestigio? Su voz era un látigo, cada pregunta una nueva herida, cada pausa una invitación para que la multitud se uniera al festín de su crueldad. Estaba despojándola de su humanidad, reduciéndola a un conjunto de clichés sobre la pobreza, transformándola en una caricatura para su entretenimiento. Clara sintió una oleada de calor subir por su cuello hasta sus mejillas. El sonido del concesionario se distorsionó, convirtiéndose en un zumbido sordo en sus oídos, como si estuviera bajo el agua. El peso de docenas de miradas hostiles era una presión física, amenazando con aplastarla. Por un momento, el instinto de huir gritó en su mente: correr, escapar de esa pecera de odio, volver a la seguridad familiar de su taller. Pero entonces, la imagen de su padre apareció en su mente, frágil en su cama, con sus ojos llenos de una esperanza que dependía enteramente de ella. La humillación ardía, pero la desesperación ardía más. El miedo se transformó en un frío glacial. La parte emocional de su cerebro se apagó, y la parte analítica, la que resolvía complejos problemas mecánicos, tomó el control. Ya no era una víctima, era una ingeniera evaluando una falla catastrófica en el sistema. La falta de una reacción histérica por parte de Clara enfureció a Ricardo aún más. Él esperaba lágrimas, una rendición. Su calma era un insulto, una negación silenciosa de su poder. Una mujer así, una nadie, no tenía derecho a mirarlo con esa expresión impenetrable. Tenía que romperla, tenía que hacerla arrodillarse, no figurativamente, sino literalmente. Fue entonces cuando una idea verdaderamente venenosa floreció en su mente. Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en su rostro. Iba a convertir esto en un verdadero espectáculo, uno que sería contado durante semanas en los círculos de la alta sociedad. Iba a sellar su humillación con un contrato público e ineludible. El juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. «Ya que pareces tan segura de ti misma», comenzó Ricardo, su voz ahora con un tono peligrosamente suave, un tono que prometía dolor. Caminó de regreso al mostrador y golpeó suavemente la cúpula de cristal que protegía la transmisión. «Hagamos una apuesta, aquí, delante de todos nuestros distinguidos invitados». El murmullo se detuvo por completo. El aire se volvió eléctrico. Una apuesta justa, por supuesto. Continuó su sonrisa ensanchándose. «Yo apuesto el valor total de esta pieza. 25.000 euros», anunció, dejando que la cifra colgara en el aire, pesada e irreal. «Apuesto 25.000 euros a que no puedes demostrar, de ninguna manera tangible, que mereces siquiera tocar esta obra de arte de la ingeniería». El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces. 25.000 euros. La cantidad era una bofetada, una demostración obscena de cuán poco significaba ese dinero para él y cuánto lo era todo para ella. Ricardo se inclinó hacia adelante, su aliento caro y mentolado golpeando el rostro de Clara. «Esa es mi parte de la apuesta», susurró, pero su voz se proyectó para que todos la oyeran. «Ahora, la tuya. Si pierdes, si no puedes probar tu supuesto valor en los próximos 10 minutos, harás algo por mí». Hizo una pausa dramática, mirando a la multitud con complicidad. «Limpiarás mi taller personal aquí en el concesionario, entero, durante un mes completo, sin paga, por supuesto. Y quiero que empieces esta misma noche, de rodillas, para que aprendas cuál es el verdadero valor del trabajo duro». La crueldad de la condición era impresionante. No era solo trabajo, era servidumbre. La imagen mental era potente y degradante. La joven mecánica que había osado desafiar su mundo, forzada a arrodillarse, fregando el suelo grasiento de su taller privado, mientras él y sus amigos observaban. Era una fantasía de poder feudal, un castigo diseñado no solo para humillarla, sino para marcarla permanentemente, para grabarle en la piel y en el alma su inferioridad. La multitud emitió un jadeo colectivo, una mezcla de conmoción y deleite perverso. Esto era mejor que el teatro. Era real, era visceral. Era el orden natural del mundo reafirmándose de la manera más brutal y entretenida posible. «Entonces, ¿qué dices? Mecánica», la retó Ricardo, su voz goteando veneno. Se cruzó de brazos,
adoptando la pose de un hombre que ya ha ganado. Tienes dos opciones. Aceptas mi generosa apuesta y tienes la oportunidad de demostrar tu valía. O te das la vuelta, sales por esa puerta con la cola entre las piernas y admites ante todos que no eres más que una farsante con las manos sucias y delirios de grandeza. La estaba acorralando, eliminando cualquier vía de escape honorable. Cada segundo de silencio de Clara era una victoria para él, una confirmación de su cobardía ante los ojos de todos. El peso de la decisión la aplastaba. Era una trampa perfecta. Aceptar era arriesgarse a una humillación insoportable. Rechazar era aceptar una humillación inmediata y definitiva. Los ojos de todos estaban fijos en ella, esperando el colapso. Podía sentir sus miradas como si fueran insectos arrastrándose por su piel. Su reflejo distorsionado en el mármol pulido le devolvía la imagen de una joven acorralada y pálida. El aire acondicionado del lugar, que antes parecía un lujo, ahora se sentía como un viento helado que le calaba los huesos. El caro perfume de una mujer cercana se mezclaba con el olor familiar a aceite y metal de su propia ropa, creando una cacofonía olfativa que le revolvía el estómago. Todo en ese entorno estaba diseñado para recordarle que no pertenecía allí, que era una anomalía que estaba a punto de ser corregida, extirpada por el sistema inmunológico de la riqueza. Pero en medio de ese torbellino de presión sensorial y psicológica, una sola imagen se mantuvo nítida en su mente: el rostro de su padre. Su lucha no era por su propio orgullo. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. Su lucha era por la posibilidad de que su padre volviera a caminar, por la promesa que le había hecho en la quietud de su taller. Miró la transmisión de titanio, la HKS-7. No vio una pieza de 25.000 euros. Vio la risa de su padre. Vio sus ojos brillando de nuevo. Vio el tratamiento en Suiza, la esperanza hecha metal. La humillación era temporal. La vida de su padre era eterna. En ese instante, todo el miedo, toda la vergüenza, se quemaron y se convirtieron en un combustible puro y de alto octanaje. El temblor en sus manos se detuvo. Levantó la barbilla y sus ojos, que momentos antes estaban nublados por la incertidumbre, ahora eran dos trozos de obsidiana, afilados y peligrosamente claros. Miró directamente a Ricardo, no como una víctima a su agresor, sino como una jugadora de ajedrez que ve el jaque mate 15 movimientos por delante. El circo de la arrogancia se detuvo, esperando la inevitable rendición, pero la palabra que salió de sus labios no fue una súplica, ni un susurro. Fue una declaración, tan tranquila y precisa como el clic de un engranaje encajando en su lugar. «Acepto», dijo, y en el silencio atónito que siguió, Ricardo sintió un escalofrío inexplicable. La primera y vaga premonición de que la trampa que había tendido con tanto esmero podría no haber sido para ella en absoluto. El ambiente cambió sutilmente. La confianza de la multitud vaciló por una fracción de segundo. Esperaban una retirada, no un contraataque silencioso. La aceptación de Clara no fue desesperada, sino desafiante. No había arrogancia en su voz, sino una certeza helada que era mucho más inquietante. Ricardo, momentáneamente desconcertado, recuperó la compostura con una risa forzada. «Excelente. Tenemos una apostadora», proclamó para su audiencia. 10 minutos en el reloj, señorita. El espectáculo está a punto de comenzar. Se apartó de ella, triunfante, sin darse cuenta de que no había iniciado un monólogo, sino un diálogo. Había invitado a un genio a su escenario y le había entregado el micrófono, creyendo tontamente que él seguiría controlando el guión. El circo estaba montado, pero el maestro de ceremonias estaba a punto de cambiar. Con una calma que era un insulto para la histeria del momento, Clara ignoró la apuesta, a Ricardo y a la multitud que la rodeaba. El circo se detuvo, esperando su siguiente movimiento, anticipando un torpe intento de justificar su valía. Pero Clara no se dirigió a ellos. En su lugar, sacó de su bolsillo raído su viejo teléfono móvil, cuya pantalla rota era un mapa de accidentes pasados. El gesto era tan anticlimático, tan mundano, que provocó una nueva oleada de risitas contenidas. Ricardo soltó una carcajada burlona, sonora y triunfante. «¿Qué vas a hacer, niña?
llamar a tu papi para que te preste dinero, o quizás buscar en Google cómo parecer inteligente. Se mofó, su voz goteando un desprecio absoluto. La multitud se preparó para el final patético del espectáculo, para la última y definitiva humillación, pero no se movió, manteniendo una quietud que desconcertaba a todos, sus dedos moviéndose sobre la pantalla rota con una precisión hipnótica, como un cirujano preparándose para una incisión delicada. Clara no abrió una aplicación bancaria ni un navegador web. Abrió su lista de contactos y seleccionó un número guardado bajo un código alfanumérico incomprensible, un número internacional. El leve pitido del marcado resonó en el silencio expectante del concesionario. La confusión comenzó a extenderse por los rostros de la audiencia. ¿A quién podría estar llamando? ¿Un pariente lejano? ¿Un amigo al que pedirle un préstamo humillante en altavoz? Ricardo frunció el ceño. Su sonrisa de superioridad vaciló por primera vez, reemplazada por una sombra de intriga irritada. La llamada conectó, y entonces Clara comenzó a hablar. Su voz, que hasta ahora había sido silenciosa o contenida, emergió clara, firme y autoritaria. Pero las palabras que salieron de sus labios no eran en español, eran de un alemán técnico, fluido y preciso, un lenguaje tan fuera de lugar en ese contexto que el impacto fue el de una bofetada sónica. El aire se congeló. No pedía ayuda, no suplicaba, informaba. Con la autoridad de un ingeniero jefe dirigiéndose a un subordinado, Clara comenzó a describir un fallo, no un fallo cualquiera, sino uno de un nivel de detalle microscópico. Habló de la transmisión HKS-7, no como una clienta, sino como su creadora. Describió una desalineación de exactamente 0,02 milímetros en el eje de cizallamiento de la aleación de titanio-tungsteno. Citó el rango de revoluciones exacto, por encima de las 8000 RPM, en el que esta imperfección causaba una vibración armónica parasitaria que, a largo plazo, comprometería la integridad estructural de la caja. Y luego, el golpe de gracia. Citó el número de lote de fabricación, una cadena de 17 dígitos que solo alguien con acceso a los registros de producción internos podría conocer. Al otro lado de la línea solo se escuchaba un silencio respetuoso, interrumpido por ocasionales «Ja, verstehe». Sí, entiendo. La arrogancia en el rostro de Ricardo se había evaporado por completo, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Su mandíbula estaba ligeramente abierta. Sus ojos parpadeaban como si trataran de procesar una imagen imposible. ¿Alemán? ¿Un alemán tan específico y técnico? No tenía sentido. Era como ver a un pájaro de la calle recitar física cuántica. Miró a su alrededor, buscando en la multitud una confirmación de que no se estaba volviendo loco, pero encontró la misma expresión de asombro en todos los rostros. Las sonrisas burlonas habían desaparecido, reemplazadas por ceños fruncidos de concentración. Los hombres de negocios, que minutos antes se reían de ella, ahora la escuchaban con una atención absorta, reconociendo, incluso sin entender las palabras, el inconfundible sonido de la maestría. Clara había transformado el concesionario en su sala de conferencias personal. Minutos después, la llamada terminó. Clara guardó el teléfono en su bolsillo con la misma calma con la que lo había sacado. El silencio que siguió fue más pesado y denso que antes, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era un silencio de juicio, sino de asombro expectante. Nadie sabía qué decir. El guión del espectáculo de Ricardo se había hecho trizas, y entonces un nuevo sonido se inmiscuyó desde el exterior. Al principio era un zumbido bajo, distante, pero crecía rápidamente en intensidad y volumen. Un ritmo familiar y poderoso, el batir de las aspas de un helicóptero. Las cabezas se giraron hacia los enormes ventanales del concesionario. Un helicóptero negro, sin insignias, descendía con una precisión imposible hacia el aparcamiento privado, levantando una nube de polvo y hojas secas. La realidad acababa de romperse. El helicóptero aterrizó. La puerta se deslizó y un hombre mayor, de cabello cano y vestido con un traje de lana gris impecable pero austero, descendió con una agilidad sorprendente para su edad. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y serias, y sus ojos azules, penetrantes,
Lo escaneaban todo con una autoridad innata. Ignoró por completo al personal de seguridad que corría hacia él. Caminó directamente hacia la entrada del concesionario, con un propósito inquebrantable. La multitud dentro se apartó instintivamente, como el agua dividiéndose ante el paso de un buque de guerra. Ricardo, pálido como un fantasma, sintió un nudo de hielo formarse en su estómago. Reconoció al hombre de las portadas de las revistas de ingeniería más exclusivas del mundo. Era una leyenda viviente, un mito. El hombre entró en el salón, sus zapatos de cuero haciendo un sonido nítido sobre el mármol. Su mirada barrió la escena, la multitud atónita, Ricardo congelado en un estado de pánico, y Clara, de pie, tranquila y serena en el centro de todo. Ignoró a Ricardo como si fuera un mueble más, ignoró a los clientes adinerados, a los empleados serviles. Caminó con paso firme y directo a través del mar de rostros estupefactos hasta detenerse frente a la joven mecánica. La multitud contuvo la respiración. El hombre, el legendario y solitario Herr Klaus Wagner, el fundador y propietario de la fábrica alemana que producía las piezas más codiciadas del mundo, se inclinó ligeramente desde la cintura. No era una reverencia, sino una inclinación de cabeza, un gesto de respeto profundo, de un maestro a otro. «Fräulein Clara», dijo, y su voz, con un fuerte acento alemán, resonó con una claridad atronadora en el silencio absoluto. Su análisis era correcto. Se volvió hacia la multitud, su mirada fría como el acero de sus transmisiones. Mis ingenieros, los mejores del mundo, llevan 6 meses buscando ese fallo de diseño. 6 meses de pruebas, simulaciones y millones de euros gastados. Volvió su atención a Clara, y una pizca de admiración genuina suavizó sus rasgos. Usted lo encontró con una llamada telefónica. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El murmullo que recorrió a la multitud fue un tsunami de shock y comprensión. La niña no era una farsante, era una genio de un calibre que ninguno de ellos podía siquiera empezar a comprender. Herr Wagner hizo un gesto hacia la transmisión bajo la cúpula de cristal. Esa pieza, declaró, su voz no dejando lugar a dudas, no está en venta para usted, es un regalo y una disculpa formal de mi compañía por haber permitido que un producto imperfecto llevara nuestro nombre. Luego, señaló hacia un coche de exposición en una plataforma giratoria, un superdeportivo que albergaba una transmisión idéntica. Mis ingenieros en Múnich me informaron de un problema recurrente de vibración en el modelo de exposición de este concesionario, un problema que sus mecánicos no pudieron resolver. Miró directamente a Ricardo y, por primera vez, el desprecio era visible en sus ojos. Ahora entiendo por qué. Dio una orden en alemán a uno de sus asistentes, quien, con un dispositivo, encendió el motor del coche de forma remota. El motor cobró vida, pero no con un estruendo o una tos. Fue un rugido puro, gutural y perfecto, un sonido de poder absoluto, sin la más mínima vibración, sin la más mínima imperfección, el sonido de la genialidad de Clara hecha realidad, el sonido de su victoria total e innegable. La sala entera, llena de entusiastas de los coches que conocían íntimamente ese sonido, se quedó en un silencio atónito y absoluto. Era el sonido de la perfección mecánica, una sinfonía que todos anhelaban, pero que rara vez escuchaban. El rugido llenó cada rincón del concesionario, borrando cada palabra de humillación, cada risa cruel, cada mirada de desdén. Era el sonido de la justicia, una justicia tan precisa y poderosa como la propia máquina. Comente respeto si usted cree que Clara merecía esta transformación. El silencio se mantuvo por un instante eterno, mientras el motor ronroneaba con una estabilidad sobrenatural. Luego se rompió. No fue un murmullo, sino una explosión. Un hombre de negocios, el mismo que antes se había burlado de ella, comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente, con una expresión de pura admiración en su rostro. A él se unió otro, y luego una mujer con joyas, y en cuestión de segundos, todo el concesionario estalló en un trueno de aplausos. No era un aplauso educado, era una ovación salvaje, visceral, un reconocimiento unánime a la demostración de brillantez que acababan de presenciar.
Los murmullos ahora eran de asombro y reverencia. Increíble. Un genio. Lo vio. ¿Cómo pudo verlo? La humillada se había convertido en un ídolo ante los mismos ojos que la habían despreciado. En medio de la ovación, Clara permaneció quieta, pero esta vez su quietud era diferente. Ya no era una defensa, sino una fortaleza. Observó la escena no con arrogancia, sino con la tranquila satisfacción de un problema resuelto. Su mirada se encontró con la de Ricardo. Él estaba petrificado. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias. Shock, vergüenza, miedo y, sobre todo, una comprensión demoledora de la magnitud de su error. Había intentado humillar a una mecánica pobretona y, en su lugar, había insultado a una de las mentes más brillantes de la ingeniería moderna frente a un titán de la industria. No solo había perdido una apuesta, había pulverizado su carrera, su reputación y su propio sentido de la realidad en menos de 10 minutos. La trampa se había cerrado, pero las mandíbulas de acero estaban alrededor de su propio cuello. Ricardo permanecía inmóvil, un fantasma en su propio escenario. El estruendo de los aplausos y el rugido perfecto del motor eran un ruido blanco que no lograba penetrar la campana de vacío que se había formado a su alrededor. Estaba pálido, su piel, normalmente bronceada y saludable, tenía un matiz ceroso bajo las luces del concesionario. Fue en ese momento de desconexión total cuando Herr Wagner, observando a Clara con una melancolía paternal, pronunció las palabras que actuarían como un detonador en el alma de Ricardo. «Me recuerda a mi hija, Anja», dijo en voz alta. Su acento alemán cargado de una pena antigua tenía el mismo don, la misma pasión por la belleza de la mecánica. La perdimos en un accidente, un fallo mecánico que nadie supo diagnosticar a tiempo. Las palabras no fueron dirigidas a Ricardo, pero lo golpearon con la fuerza de un impacto directo, encontrando una fisura en su armadura de arrogancia y abriéndola de par en par. El nombre Anja resonó en la mente de Ricardo, pero se transformó, se retorció hasta convertirse en otro nombre, uno que no había permitido que su propia conciencia pronunciara en años: Sofía. De repente, no estaba en el concesionario. Estaba 20 años atrás, en un garaje polvoriento, observando a su joven esposa, Sofía, con el rostro manchado de grasa y los ojos brillando con una luz febril mientras le explicaba la belleza de un carburador Weber doble. Recordó sus propias palabras, afiladas por la ambición y el deseo de estatus, ridiculizando su pasión. «Deja de jugar con esa chatarra, Sofía. Ensucia tus manos, ensucia mi nombre». Vio su rostro, la forma en que su luz se fue apagando poco a poco, con cada comentario despectivo, con cada burla, hasta que un día, esa luz se extinguió por completo y ella se marchó, dejándolo solo en un mundo de lujo estéril y silencioso. Un sonido gutural, un sollozo que luchaba por salir, escapó de la garganta de Ricardo. El aplauso cesó abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su impecable fachada se estaba desmoronando en tiempo real. La máscara de poder y control se resquebrajaba para revelar a un hombre ahogándose en un mar de arrepentimiento. Dio un paso vacilante hacia adelante, tropezando ligeramente, su cuerpo temblando de forma incontrolable. Las lágrimas, calientes y vergonzosas, comenzaron a surcar su rostro. «Mi esposa», logró decir. Su voz era un graznido ronco y quebrado. Miró a Clara, no como a una adversaria, sino como a una aparición. «Mi ex esposa». Ella era una piloto amateur. Tenía un talento, un don. Amaba la grasa, el olor a gasolina. Amaba la vida que había dentro de las máquinas. Y yo la destruí. La confesión brotó de él como una hemorragia imparable, cada palabra arrancada de un lugar profundo y doloroso. Yo la llamé sucia, la llamé vulgar. Le dije que su pasión era indigna de la mujer de un hombre como yo, un hombre que aspiraba a la cima. Hizo un gesto desesperado hacia el entorno lujoso. Este mundo, este maldito mundo de apariencias me robó el alma, y cuando ella se fue, culpé al mundo, la culpé a ella, culpé a todos, menos a mí mismo. Sus ojos, ahora rojos e hinchados, se fijaron en Clara con una claridad aterradora. Cuando usted entró hoy, con esa misma luz en sus ojos, con esa misma honestidad en sus manos sucias,
No vi a una intrusa, vi su fantasma, y todo el veneno que había guardado durante años lo vomité sobre usted. Humillarla a usted era mi forma de intentar demostrarme a mí mismo que yo tenía razón, que mi elección fue la correcta. El peso de su propia revelación fue demasiado. Sus piernas cedieron. Ante la mirada atónita de la alta sociedad, de Herr Wagner y de la joven que había intentado destruir, Ricardo cayó de rodillas. El sonido de la fina tela de su traje italiano rozando el mármol fue un susurro patético. Se arrodilló, no en una pose de derrota, sino en un acto de rendición total y absoluta. Su cuerpo se convulsionó con sollozos que ya no intentaba reprimir. Con la cara bañada en lágrimas y la voz apenas audible, miró a Clara. «Perdón», susurró. «No por la estúpida apuesta, no por el dinero». Levantó la vista, y en sus ojos había un abismo de autodesprecio. «Le pido perdón por mi ceguera, por mi crueldad, por haber intentado apagar en usted la misma llama sagrada que yo mismo extinguí en la mujer que juré proteger. Usted no me ha vencido, me ha mostrado el reflejo del monstruo en que me convertí». El silencio que siguió a su confesión fue profundo y pesado, cargado con la incomodidad de una verdad demasiado cruda. La multitud, que antes se había deleitado con la humillación, ahora apartaba la mirada, avergonzada de haber sido cómplice no solo de un acto de arrogancia, sino de la profanación de un dolor profundo. Clara observaba al hombre roto a sus pies. En su rostro no había ni una pizca de triunfo, ni de desprecio. Había una solemnidad, una gravedad que iba más allá de su edad. No extendió una mano para ayudarlo a levantarse, pero tampoco se apartó. Permaneció allí, firme, un testigo silencioso de una catarsis que ella había provocado sin pretenderlo. En ese momento, la victoria dejó de ser sobre una transmisión o una apuesta. Se había convertido en la disección pública de un alma, demostrando que la verdadera mecánica, a veces, consiste en romper algo por completo para poder empezar a repararlo. 10 meses después, el antiguo y polvoriento taller de los Alves ya no existía. En su lugar, erigiéndose como un fénix de cristal y acero pulido, se alzaba el Centro de Innovación Mecánica Wagner Alves. El sol de la tarde se derramaba a través de inmensos ventanales, iluminando un espacio que era a la vez un laboratorio inmaculado y un santuario del motor. El aire ya no olía a polvo y aceite rancio, sino a la energía eléctrica de la innovación, al ozono limpio de la maquinaria de precisión y a un persistente y reverente aroma a café recién hecho. Sin embargo, en un gesto de homenaje, una de las paredes interiores conservaba el ladrillo original y desgastado del viejo taller, con las siluetas de las herramientas de Miguel Alves grabadas por el tiempo. Un recordatorio perpetuo de los cimientos humildes sobre los que se había construido aquel imperio de la genialidad. Era un monumento no solo al éxito, sino a la memoria y la resiliencia. Clara se movía por este nuevo dominio con una autoridad tranquila que nunca se convertía en arrogancia. Su mono de trabajo descolorido había sido reemplazado por uno a medida, de un azul oscuro y elegante, con las palabras «Directora Alves», bordadas en hilo de plata sobre el bolsillo del pecho. Lideraba un equipo de jóvenes ingenieros, mentes brillantes, rescatadas de la oscuridad por su visión, que la seguían con una mezcla de admiración y devoción filial. Sus manos, aunque ahora más limpias, todavía mostraban las finas líneas y cicatrices de su pasado, un mapa de su viaje que se negaba a borrar. No había perdido su esencia, la había refinado. Seguía siendo la chica que escuchaba el alma de las máquinas, pero ahora tenía el poder y los recursos para componer sinfonías enteras, para construir el futuro en lugar de solo reparar el pasado. La mayor de sus victorias no era de acero ni de titanio, sino de carne y hueso. En una esquina del centro, en una sección dedicada a la enseñanza, su padre, Miguel Alves, estaba de pie. El tratamiento experimental en Suiza, financiado por la generosidad inicial de Herr Wagner, había detenido el avance de la enfermedad, pero fue la tecnología desarrollada en su propio centro la que le devolvió la movilidad. Caminaba, con una leve cojera y una sonrisa que rara vez abandonaba su rostro, con la ayuda de un prototipo de prótesis exoesquelética, la Wagner Alves Mark I, diseñada por el equipo de su hija. Su enfermedad no lo había derrotado,
lo había transformado en el primer testimonio viviente de la nueva misión de Clara: usar la ingeniería de precisión no solo para ganar carreras, sino para restaurar vidas. El coche de carreras clásico, la pieza central de toda aquella odisea, descansaba completamente restaurado sobre una plataforma giratoria en el vestíbulo principal. Era una obra de arte, un fénix de cromo y pintura brillante que brillaba bajo los focos. Pero no estaba a la venta, nunca lo estaría. La oferta astronómica del coleccionista había sido rechazada cortésmente. En lugar de ser un activo monetario, el coche se había convertido en un símbolo, una reliquia sagrada. Una pequeña placa de latón en la base de la plataforma rezaba, donde la desesperación se convirtió en un motor y la humillación en combustible. Aquí comenzó todo. Era un recordatorio constante para cada estudiante y empleado de que las mayores innovaciones a menudo nacen de las más profundas necesidades y que un sueño nunca debe ser subestimado. ¿Y Ricardo? Tras el desastre en el concesionario, fue despedido de forma sumaria y deshonrosa. Desapareció durante semanas, tragado por la vergüenza. Muchos asumieron que se había marchado de la ciudad, un paria social exiliado por su propia arrogancia. Pero una noche apareció en la puerta del viejo taller antes de que comenzara la construcción del nuevo centro. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y su traje caro había sido reemplazado por ropa sencilla y gastada. No vino a pedir trabajo ni dinero. Vino a pedir penitencia. Con la voz temblorosa, le suplicó a Clara no un puesto, sino una oportunidad para desaprender todo lo que creía saber, para empezar de cero, para limpiar las herramientas si era necesario, solo para estar cerca de la autenticidad que él había despreciado y que ahora anhelaba como un hombre sediento anhela el agua. Su petición fue concedida, pero no como él esperaba. Ricardo se convirtió en el primer y más viejo alumno de la escuela nocturna gratuita que Clara fundó dentro del nuevo centro. Un programa diseñado para jóvenes de entornos desfavorecidos, con talento para la mecánica. Allí el antiguo gerente de Motores de Prestigio, el hombre del Rolex de oro, ahora llevaba un simple mono de aprendiz, idéntico al de los adolescentes que eran sus compañeros de clase. Su reloj de lujo había sido reemplazado por uno digital y barato. Pasaba sus noches barriendo virutas de metal del suelo, organizando meticulosamente las llaves en los paneles de herramientas y escuchando con una concentración absoluta las lecciones de Clara, su antigua víctima y ahora su venerada mentora. Había encontrado la redención no en el perdón, sino en la humilde disciplina del aprendizaje. Una noche, mientras una joven estudiante luchaba frustrada con un diagnóstico de motor a punto de rendirse, Ricardo se acercó a ella en silencio. No le ofreció la solución, pues aún estaba aprendiendo. Simplemente le acercó una luz para que viera mejor el interior del motor y le dijo en voz baja, casi un susurro, paciencia. La directora Alves nos enseña que antes de tocar cualquier herramienta hay que aprender a escuchar. El motor siempre te dice la verdad si sabes cómo prestarle atención. La joven lo miró, sorprendida por la sabiduría tranquila de aquel hombre mayor, y asintió, volviendo a su trabajo con renovada determinación. En ese pequeño acto, Ricardo no solo demostró su transformación, sino que se convirtió en un conducto de la filosofía de Clara, pagando su deuda no con dinero, sino transmitiendo el respeto que había aprendido de la manera más dura. La asociación con Herr Wagner floreció más allá de una simple financiación. El anciano magnate alemán visitaba el centro varias veces al año, no como un inversor que revisa sus cuentas, sino como un abuelo orgulloso que visita a su familia. Pasaba horas con Clara en la oficina de diseño, discutiendo sobre la tensión de nuevas aleaciones o la eficiencia de los sistemas hidráulicos para sus proyectos de prótesis. A menudo la llamaba, frente a ingenieros de todo el mundo, meine brillante Partnerin, mi brillante socia. En Clara, no solo había encontrado un genio de la ingeniería capaz de continuar su legado, sino también el eco del espíritu apasionado de su hija Anja, una herida que, gracias a la existencia de Clara, finalmente comenzaba a sanar. El impacto de la victoria de Clara se extendió como ondas en un estanque. Un día,
el corpulento hombre de negocios que se había burlado de ella en el concesionario, el del puro, solicitó una cita en el centro. Llegó con el sombrero en la mano y una humildad que nadie le habría creído capaz de mostrar. No vino a pedir un servicio, sino a hacer una donación anónima y sustancial a la escuela nocturna. Mi hijo es un buen chico, pero no le interesan los negocios, confesó a Clara. Le encanta ensuciarse las manos, como a usted. Quiero que este lugar exista para que chicos como él tengan una oportunidad que yo nunca supe cómo darle. La victoria de Clara no solo había humillado a los arrogantes, los había educado. La escuela nocturna, apodada por los estudiantes, la escuela de la segunda oportunidad, se convirtió en el verdadero corazón del centro. La admisión no se basaba en las notas académicas, sino en una única prueba de aptitud. A cada aspirante se le daba un motor pequeño y complejo que no funcionaba y un juego de herramientas básicas. No se esperaba que lo repararan por completo, sino que demostraran curiosidad, lógica y, sobre todo, perseverancia. Clara había creado una meritocracia en su forma más pura, un sistema donde el valor de una persona se medía por su determinación y su capacidad para resolver problemas, no por su apellido o el saldo de su cuenta bancaria. Estaba construyendo un ejército de innovadores que, como ella, venían de la nada y estaban destinados a cambiarlo todo. Así el ciclo de la justicia cósmica se completó de la manera más poética. El taller polvoriento, símbolo de la decadencia y la enfermedad, había renacido como un faro de innovación y salud. El coche, que representaba una apuesta desesperada por la supervivencia, ahora era un ícono de la trascendencia. La joven invisible que fue humillada por su apariencia se había convertido en una líder venerada, una mentora que definía el futuro de su industria, y el hombre arrogante que se arrodilló en una humillación pública ahora se mantenía erguido gracias a la humildad, encontrando un propósito más grande en ser un estudiante que el que jamás tuvo como gerente. La venganza de Clara no fue la destrucción de su enemigo, sino su completa y total reconstrucción. Y así, todos en aquel pequeño universo que giraba en torno a un motor y un sueño, aprendieron la lección final. Aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por el reloj que lleva en la muñeca, sino por el conocimiento que alberga en su mente y la habilidad que reside en sus manos. Descubrieron que la arrogancia es una prisión dorada que aísla y empobrece el alma, mientras que la humildad es la llave que abre la puerta a un crecimiento infinito. Y sobre todo, entendieron que el talento verdadero, sin importar su origen, sin importar el género, la apariencia o la clase social, es una fuerza de la naturaleza. Puede ser ignorado, puede ser subestimado, puede ser humillado, pero al final, siempre encontrará su camino, erosionando hasta la piedra más dura del prejuicio para rugir, perfecto e imparable.